Si a usted le importa Colombia, preste mucha atención a este video porque aquí les traemos los momentos, las declaraciones más impactantes que hizo uno de los máximos fundadores de las AUCE en Colombia, Salvatore Mancuso, que puso a temblar a más de un político, empresa, periodistas, en fin. Es una cosa increíble. Sinceramente, estas declaraciones dan tristeza, dan un poco de terror, porque lo que se vivió en esos momentos es algo histórico, terrible para muchas personas. Y sinceramente, si no se hubiera denunciado en aquel momento por Petro y por otras personas como periodistas que denunciaron los vínculos de los paras con la política, sinceramente este país sería un desastre. ¿Podía Salvatore Mancuso garantizar la tranquilidad ciudadana en 1996, cuando ya traficaba con drogas? Convivir Guaymaral, dirigida Salvatore Mancuso. Francisco Javier Piedrahíta, del que hablé más adelante, Convivir Nuevo Amanecer. Jesús Roldán Pérez, alias Monoleche, quien asesinó a Carlos Castaño. Convivir Avive. ¿Podía el asesino de Carlos Castaño garantizar allí en ese territorio la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos de ahí? Arnulfo Peñuela Marín, el que recibía los dineros de Chiquita Brance en la Convivir, Papagayo, para los paramilitares. Arnoldo Vergara Tres Palacios, alias el Mochacabezas. ¿Saben por qué le decían el Mochacabezas? No lo explico. Convivir Costa Azul. José María Barrera Ortiz, alias el Chepe Barrera, firmada por el mismísimo presidente, gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Desde el 93 narcotraficando. Y le firman la convicción. Y este video también va dedicado para aquellas personas que se burlaban, que decían que era mentira cuando se denunciaba, cuando se analizaba los vínculos de los paras con la policía, el ejército, la fiscalía, los políticos, en fin, con todo el poder político colombiano. Pues los paras en ese momento fueron creados por la politiquería en este país. Y es por eso, por lo que está declarando este señor, que muchas personas, medios de comunicación, el Centro Democrático, en fin, y otros que no sabían por qué se oponían, no querían que la JEP existiera, por eso querían acabarla, por eso Duque torpedeó, quería acabar con ese tribunal, porque ahí se iban a contar las verdades de este país. Y eso es lo que los tiene asustados. Miren, dijo Salvatore Mancuso, comandante máximo de las AUC en aquel entonces, que ayudaron a elegir a Álvaro Uribe Vélez, a Andrés Pastrana, aquel presidente que hoy en día detesta a Gustavo Petro y ahora anda de mucho con Uribe luego que lo denunciaba por nexos con paras, y también al ya fallecido Horacio Serpa. Y muchos otros políticos dicen que más del 35% de los congresistas de aquel entonces, en el 2002, fueron elegidos gracias a los paras en Colombia. En las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría, y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. Pero sugiero, les ruego que podamos hacerlo en audiencia privada. Y eso lo denunció Gustavo Petro en el año 2003. Una cosa increíble lo que este señor está revelando. Se sabía, se había denunciado, pero por boca de uno de los máximos jefes de las AUC. Ahí sí, mi querido amigo, si usted defiende a esta gente, déjeme decirle que si después de esto sigue defendiéndolos, pues tiene un problema muy serio psicológicamente en cuanto a política. Habló también, ojo a esto, que la empresa Postobón le pagaba en aquel entonces 10 millones mensuales a las AUC. Según entiendo, no se especifica, pero sería para prestar seguridad o para solucionar problemas en las zonas donde estaban ellos. Entonces puedo decirle de Postobón que pagaba 10 millones de pesos mensuales
que fue un acuerdo directo porque ellos tenían distribución directa y que se hacía en los diferentes departamentos donde operábamos. En aquel entonces 10 millones de pesos mensuales era mucha plata y ya sabemos por qué tanta desinformación de RCN, tanta desinformación de la FM. ¿Por qué? Porque estas empresas, estos medios de comunicación también hacen parte de las empresas de los Ardila Lule, en este caso como Postobón. O sea, mis queridos amigos, que esto, mejor dicho, está tambaleando a más de uno. Y una cosa que sinceramente yo creo que puso muy nerviosos a algunos periodistas de medios tradicionales también, cuando dijo que algunos medios tradicionales ayudaron a las AUC para legitimar su actuar, para infundirle miedo a la sociedad colombiana y que así la gente dijera que pues era necesario el actuar de estos criminales. Pues dice que quienes tenían de primera mano la información que las AUC entregaban en aquel entonces eran algunos cuantos medios. Entre ellos menciona la cercanía de Claudia Gurizati. En aquel entonces trabajaba, pues según entiendo, para RCN y obviamente hoy en día trabaja para la misma cadena televisiva, pero con NTN 24. Y esta señora es una de las principales enemigas de Gustavo Petro. Y recordemos cuando esa señora le hizo una entrevista a Carlos Castaño, muy sonriente, felices, sabiendo el desastre, el reguero de muertos que estaba dejando en el país. Sinceramente, esto es algo delicadísimo y Salvatore Mancuso dice que era la persona a la cual se le daba primero la información, o sea, la que ayudaba más y se había escogido por parte de las AUC debido a su cercanía con Salvatore Mancuso. Así que Claudio Gurizati tiene mucho también que responderle a este país según lo que dice este señor. Los medios nos buscaban a nosotros, querían noticias y querían que privilegiáramos las noticias con un medio, que ese fuese el medio que, digamos, fuera el exclusivo, el que saliera primero con la exclusiva de la noticia que se iba a dar, de un comunicado. Por ejemplo, Claudia Gurizati tenía la oportunidad, porque cuando da la entrevista al comandante Castaño, de preguntarle a través de los correos que se cruzan. Y uno de los momentos también más tristes de estas declaraciones es cuando habla de Tito Díaz, aquel alcalde del Roble en Sucre, el departamento del Sucre, que denunció ante Álvaro Uribe Vélez en un espacio comunitario de esos que organizaba Álvaro Uribe y le dijo: oiga, señor presidente, ese gobernador que está a su lado, Salvador Arana, es un tipo que está detrás de mi destitución, me ha suspendido y el próximo objetivo es quitarme la vida. Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde del Roble suspendido. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. A ver, señor alcalde. Yo, permítame, señor presidente, excúseme. Hemos permitido el desorden con el mayor gusto y es nuestro deber. La denuncia que usted ha formulado, le voy a pedir a la doctora Ani Vázquez, que hace la coordinación ejecutiva de estos consejos comunitarios, la traslade a la Procuraduría y a la Fiscalía. La transparencia no puede tener excepciones y la seguridad es para todos los colombianos. De lo contrario, nosotros no estaríamos hablando de seguridad democrática. Y así pasó. Y Salvatore Mancuso, óigase bien, dice: Consejo comunitario, él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. Que después de esa denuncia que hizo aquel alcalde, a los 2 meses, Álvaro Uribe Vélez como presidente le quitó el esquema de escoltas y ellos, las AUC, le dieron de baja. O sea, es algo muy triste. Y después de darle de baja a ese Salvador Arana, que fue el que ordenó esa ejecución, que era ese gobernador de Sucre, Álvaro Uribe Vélez lo nombró como embajador. Sinceramente, si no hay responsabilidades de Álvaro Uribe Vélez en esto, es porque
Sería algo increíble, pero todo lo que se está contando, todo lo que este señor ha dicho, pues es impresionante. Y ojo a esto, dice que la información que tiene sobre su apoyo a las campañas políticas como Andrés Pastrana, como Álvaro Uribe Vélez, entre otras, las quiere dar en privado en una audiencia con la JEP, porque es algo muy delicado y pondría en peligro a muchas personas y posiblemente puedan jugar con la justicia colombiana como lo han hecho siempre. Y quiero hacer una aclaración, o sea, esto no es un invento ni que quiera uno puede seguir con esa cosa que ya a muchos les cansa, que Uribe, que el Centro Democrático, que el uribismo, no. Es que esto es algo histórico que lo está revelando un excomandante máximo de las AUC. O sea, no es cualquier persona que se está inventando una historia de este tipo con fechas, con nombres, mejor dicho, tiene todo para contarle al país. Ojalá usted que tanto detesta a Gustavo Petro, que está en todo su derecho de detestar a Gustavo Petro porque pues nadie puede querer a otro porque sí, pero sinceramente si usted sigue alabando a estos políticos, a Uribe, a las AUC, porque hay gente que se atreve a defenderlos, o sea, es impresionante, y le escriben a uno, es que usted es un guerrillo y no sé qué, simplemente porque uno comenta estas situaciones, sinceramente replantéese porque estamos jodidos. Este señor también ha dicho que logró nombrar fiscales, vicefiscales, gente en las diferentes entidades de justicia, en la policía, era amigo de coroneles, lo entrenaron las mismas fuerzas militares, le enseñaron de aviación. O sea, este tipo estaba súper metido con las fuerzas militares colombianas de aquel entonces y eran los mismos militares que le ayudaban a importar armamento para las AUC. O sea, estas denuncias son supremamente gravísimas, gravísimas. Y esto lo debe conocer el mundo, mis queridos amigos. Así que espero estén pendientes de lo que este señor está contando. Desen la oportunidad de escuchar las denuncias que está haciendo y comparen con la realidad, a ver qué pasa. Miremos a ver qué pasa y es aquí donde está la respuesta de por qué querían acabar la JEP. Estaban con el cuentico que era para quedar todo en impunidad, pero no, era porque sabían que estas personas que tienen la verdad iban a contarla. Este señor, recordemos en años pasados, Salvatore Mancuso dijo que Uribe los había extraditado para que no se supiera la verdad. Y fue cierto, o sea, los desmovilizó y de una vez para Estados Unidos porque sabía que allá no iban a hablar de estos temas, era a responder por temas contra Estados Unidos y obviamente hasta ahorita se está conociendo la verdad. Esto es una cosa increíble, mis queridos amigos, así que aquí seguiremos a la expectativa de lo que está pasando.